Lo que vas a ver hoy es en realidad un descenso a un punto donde la política se convierte en sadismo. Amárrense y pónganse las alpargatas, porque hoy vamos a entender por qué en Venezuela no hay ciudadanos, sino cuerpos sometidos a lo que yo llamo de sadomemética. Débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Estáis fuera de los límites de toda legalidad. Nadie en la Tierra sabe que estáis aquí. En todo lo que afecta al mundo, Vosotros ya estáis muertos. Esto es lo que un grupo de adolescentes escucha antes de que sus vidas vayan a ser tratadas de la forma más inhumana posible. Esta es parte de la historia de Salò o los 120 días en Sodoma, el último filme de Pier Paolo Pasolini antes de que fuera asesinado. En el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, 4 jerarcas y libertinos fascistas deciden armar un plan: secuestrar a un grupo de adolescentes y abusar de ellos de las formas más horribles que tú te pudieras imaginar. Al llegar a la mansión, estos 4 líderes declaran una constitución que va a gobernar esta comuna sadofascista. Todo tipo de libertinaje es permitido. Orgías son un deber. Los chamos permanecerán en el suelo como animales y tendrán sexo de forma incestuosa, adúltera y sodomítica. Esta será la rutina diaria, y el más mínimo acto religioso será castigado con la pena de muerte. A medida que los días pasan, lo que comenzó como un bacanal que aún guardaba cierta formalidad, se convierte en un despliegue del más asqueroso e inhumano poder. El clímax de la película incluye tortura a medida que los libertinos se turnan para ver claramente excitados. El concepto clave que Pasolini quiso comunicar con esta película fue el de la anarquía del poder. Por anarquía del poder, Pasolini quiere decir el poder por lo que en realidad es: ser libre de otras libertades. Y también lo que el poder termina convirtiéndose, que es dominación sin razón. Salò nos muestra que en realidad los poderosos hacen lo que hacen no por las coartadas que nos venden, sino porque simplemente pueden hacerlo. Pasolini también nos dice en las entrevistas donde habla sobre la película que hay algo de bestial, hay bestialidad en el poder. Y esto me hizo pensar que el poder en realidad no necesita de humano alguno. Son los humanos quienes necesitamos del poder. Esto no es palabrería liberal, es simplemente la verdad. Amamos el puto poder. Pero porque el poder no necesita de humanos y en este sentido nos trasciende, podemos decir que también el poder refuerza la indiferencia. El poder es apático, es frío. Veamos el mundo animal, por ejemplo. Los zorros comen tortugas recién nacidas. Las mantis les comen la cabeza a sus parejas machos. Los hongos infiltran insectos y los usan como zombies. Las madres abandonan a sus crías y no pueden valerse por sí mismas. No es nada personal, es la naturaleza y punto. Pero independientemente de cuán entrelazados estén el mundo animal y el poder o la dominación, el mundo animal sigue quedándose muy atrás de lo que ocurre en el mundo humano porque falta un elemento: la crueldad. Salò es, pues, inhumanidad hecha ley. Y la inhumanidad es necesaria si tú apuntas a la dominación. Aquí es cuando la dominación se vuelve cruel. La crueldad siendo, en palabras del filósofo Gilles Deleuze, rigor, intención y decisión implacables. Irreversible y absoluta dominación. Con esto lo que queda es lo que el filósofo Giorgio Agamben llama de nuda vida. Una vida sin derechos, sin dignidad, que solo existe para ser consumida por el capricho del poder. Este grado cero del poder, donde la crueldad se vuelve ley, es el espejo exacto donde debemos mirar la realidad venezolana. Primero hablemos de algo simple y que ya conocemos. Los humanos somos criaturas de deseo, pero no ese deseo que viene de la necesidad, de que vemos a alguien con algo y automáticamente lo queremos. Desear en un sentido explosivo, transgresor, que busca disolverse en un flujo continuo de existencia. El deseo como fuerza que busca excederse y romper con nuestra existencia descontinuada. Esto por lo menos es lo que nos dice el filósofo francés Georges Bataille. Estamos hablando de el deseo como un fenómeno cósmico, sin comienzo ni fin. Uno que quiebra los límites hasta el punto de que genera destrucción. El arte, el sexo, la guerra, el misticismo, las fiestas, el ciberespacio. Rituales inmundos que nos buscan para que seamos absorbidos por ellos. Por algo mayor que destruye y destruyendo se hace más grande. Si bien estos son intentos de disolución, también son un intento de pertenecer. De construir una pertenencia a algo mayor. Y un gran ritual, y
necesito usar la palabra ritual, un gran ritual que cumple con esto es la nación. Pero no la nación como contrato social, tampoco como esa unidad de voluntades ciudadanas que buscan seguir un deber cívico, tampoco como aquel simplismo que te enseñan con el libro de Santillana de geografía o de historia de Venezuela que se lo lanzabas por la cabeza al amigo tuyo. Tampoco la nación como apéndice del Estado. La nación como ritual sagrado de sangre y de muertos. Y vamos más allá, como interregno entre la acumulación de este deseo y la catarsis. La nación entendida como un dique místico que contiene esta fuerza excedente del deseo y que impregna a todos los símbolos patrios hasta que desata de forma gloriosa, como por ejemplo la creación, o de forma catastrófica, revoluciones, revueltas, guerras. Ahora, vayamos de vuelta a Saló. Vamos a ver que tanto nuestro comentario sobre la película y lo que hemos hablado hasta ahora se enfoca mucho en el evento de la soberanía, en el ejercicio del poder. Ahora, yo sí les digo una vaina. Sin carne no puede haber parrilla. De la misma forma, sin jóvenes no podía haber ocurrido Saló. O en una clave mucho más clara, no puede haber dominación sin dominados. Y en Venezuela vemos esta misma realidad en el proyecto chavista. Una ojeada a la historia de Venezuela y vamos a ver esto de forma muy clara. Pero también vamos a ver la captura del deseo de hacer nación. La captura de estos dispositivos que acumulan deseo, como los símbolos patrios, como la historia, como los héroes. Venezuela fue capturada junto con sus deseos y fue reinterpretada para que sirviera a una única bobina central, la máquina chavista. Así, cualquier potencia creativa en Venezuela pasa a servir ahora a los maquinistas y a la máquina chavista. La captura de este deseo de hacer nación responde a un interés mayor, que es el deseo cratofílico, que es el deseo del poder por el poder. Pero ojo que aquí también puede haber una trampa. No es simplemente el deseo del poder, el deseo de fuerza, es deseo de mando. Un deseo irrefrenable no por crear, sino por concentrar y ejercer control sobre otros para que no puedan crear. Todo régimen, autocrático o no, usa una herramienta maravillosa y más vieja que la canción de los heladeros, la primera cana de Ramos Ayub y más vieja que la frase "hay una tensa calma en Caracas", y es la razón de Estado. La razón de Estado nace como un principio que sigue la siguiente lógica. Con ignominia o con gloria se defiende la existencia del Estado frente a cualquier amenaza que lo ponga en peligro. El enemigo que el Estado escoja como chivo expiatorio, a ese se le va a echar plomo, a ese se le va a echar gas del bueno, a ese se le va a echar el fuego troyano y cualquier otra herramienta que sirva para joder a alguien. Sin embargo, a pesar de lo sacrificial, a pesar de lo intensa, a pesar de lo irrefrenable que puede ser la razón de Estado una vez activada, la tendencia es que sea fugaz y que se regrese al orden establecido. Ahora en Venezuela vemos otra vaina diferente. Como les dije, en Venezuela la captura del deseo de hacer nación provoca lo que se conoce como la nuda vida. La nuda vida, o el sujeto de la nuda vida, llamado homo sacer o homo sacer, vive fuera del amparo de la ley, pero bajo su poder ilimitado. Y esta vida, la nuda vida, es la normalidad bajo el chavismo. Es decir, que bajo el chavismo la razón de Estado es constante. Por lo tanto, el regreso al frío orden establecido no es un propósito bajo el chavismo. Lo que ocurre es que la maquinaria estatal entra en overdrive constante, como si tu cuerpo escogiera la fiebre como su estado normal. Y esto viene dado por varias razones, esto no es aleatorio. Primero, el chavismo es el proyecto del resentimiento por excelencia. Friedrich Nietzsche definía el resentimiento como la venganza moralizante de los débiles. No se necesita tener dos ojos para notar que el chavismo apeló a los desposeídos, a los brutos y a los feos, y transformó esta condición de sin poder en una virtud. Y una vez en el poder declararon guerra santa contra todo lo que ellos resentían: los ricos, los blancos, la clase media y todo aquel que se les opusiera. Básicamente, todo el país. Sin embargo, cuando ellos desataron esta venganza, no encontraron una brutalidad reactiva, como puede ocurrir en otros casos. Más bien encontraron dos herramientas más que útiles. Por un lado, encontraron una horda de orcos que los adoraban como dioses. Esta masa culta en una mano y en la otra encontraron a una masa de debiluchos que no conseguían oponérsele de verdad y que tenían una grandísima tendencia a victimizarse. En otras palabras, sin un lenguaje que la máquina chavista entiende, la máquina demanda lealtad o te ofrece brutalidad.
La relación entre la máquina chavista y aquellos que están dispuestos a ser usados como carne para el placer violento es lo que yo llamo de masomemética. Comencemos con la masa culto, los orcos que adoran al chavismo. Esta masa chavista está dispuesta a sufrir todo el dolor que se tenga que sufrir en nombre de la revolución. Porque aquellos que aguanten más en nombre de la máquina tienen garantizado el paraíso en la tierra. Sin embargo, ese paraíso nunca llegó ni nunca llegará. Y tampoco debe hacerlo nunca. Porque lo que mantiene esa deuda viva y por lo tanto la lealtad al sistema es que la promesa siga siendo prometida. Y quien firma esa promesa, incluso desde la tumba, es el propio Chávez. Pero no el Chávez hombre, sino el Chávez mártir, mesías, profeta. Mientras él se mantenga eterno, el paraíso aún está por llegar. Chávez vive. Chávez, tu ejemplo es vida. Todo se conjuga en presente a propósito, weón. Mientras Chávez se mantenga eterno, la escatología chavista, la redención, el día de su juicio final y el ascenso al paraíso, todo eso se mantendrá en pie. Y ese es el mecanismo. Una promesa que no puede cumplirse es una deuda que siempre estará viva. Ahora, del otro lado tenemos lo que a mí me gusta llamar del biodiesel del chavismo. Muchos lo llaman de falsa oposición, de clase discutidora, de bobosición, pero a mí me gusta llamarlos de maso-aceleracionistas. Estos creen que a través del aguante de todo tipo de dolor y humillación, el régimen va a colapsar. Y esto es otra interpretación del mismo resentimiento. Y su última microcampaña lo prueba. Recientemente lanzaron la campaña del muñeco porfiado. Un muñeco inanimado, claro está, cuyo único propósito es el de llevar coñazo. Y cuyo aguante es al mismo tiempo virtud y diversión. Analicemos tan solo este elemento, el juguete. Un juguete no puede ser amo. Tan solo puede ser lo que el dueño diga que es. Pero imaginemos que el juguete cobra conciencia sin ser libre todavía. Y comienza a decirse a sí mismo que su carencia de libertad en realidad es algo deseable. Que en realidad su incapacidad de ser amo de sí mismo es una virtud y una virtud superior a cualquier otra que tenga el amo de verdad. Que en realidad llevar coñazo es una decisión que él ha tomado. Ellos creen que llevar coñazo es el mayor acto de resistencia, porque la mano del opresor en algún momento se va a cansar. Esta posición es tan funcional y tan leal como la de la masa chavista, porque al final ambas reconocen la supremacía de la máquina chavista y el rol de Chávez como verdugo. Ahora, el mecanismo que fabrica las masas sobre las que ejerce su dominación y el que administra también la sentencia, lo llamo de sadomemética. La sadomemética trabaja directamente para la producción y manutención de la nuda vida como realidad, porque crea todas las condiciones para que las vidas venezolanas se vuelvan matables, maleables, manipulables, torturables y, al final, assets de la máquina. Este es el aspecto más cruel del sistema porque lleva la decisión hasta el último punto, siempre marcado por una indiferencia. Ahora, la indiferencia fría administrativa no es lo que domina enteramente este mecanismo. La indiferencia en realidad es lo que hace posible la autocracia chavista. Retira la lástima, la duda, y esto refleja mucho la raíz militar del chavismo. El fin en realidad es el placer. El placer de no tener nada humano que pueda detener al poder. Entonces la frialdad es el método, pero el caliente e hirviente placer es la meta. Sí, te mata con frialdad, pero sonríe mientras te está cazando y cuando te ve muriendo. Encontrar placer y hasta una excitación sexual en infligir daño y ejercer poder absoluto sobre las personas es lo que mejor caracteriza el proyecto chavista. Estos son grandes ejemplos de sadomemética. Pero aquí hay un doble sentido en el uso de la palabra memética. El meme es una pieza de cultura, una pieza de información que se esparce. Pero meme y memética en el sentido que comúnmente se usa, el del chiste. Algo que es cómico, que circula y que busca hacer reír. El chavismo usa el sadismo como un mecanismo para ser implacable, pero también para extraer información y ejercer poder mejor y más. Y extrae información de dos formas. 1, torturando directamente, que es algo normal en ellos, o 2, humillando al enemigo. Y la humillación viene con el chalequeo, con hacer picar al otro. Y aquí hay una regla de oro. Tú no puedes picarte o no puedes mostrar que te picaste, porque así le estás dando la razón al que te está chalequeando. Y una vez que se da cuenta de eso, es peor. No solo porque si te molestas, eventualmente vas a perder el control, sino porque también le estás diciendo al otro que te jodió,
que te sometió, que tuvo éxito. Para entenderlo de mejor forma, entra en escena con el mazo dando. A pesar de ser un cascarón de lo que era luego de que los bombardearan, con el mazo dando es sadomemética televisada. Con el mazo dando es en corto la fábrica de los enemigos. A través del show el sistema dice, te estamos viendo, y trolea consistentemente a quien pise la concha de mango. La concha de mango que usan no son exposés necesariamente, pero los Arcana Imperi, los secretos del poder, el residuo, las S, los esqueletos que flotan en las cloacas del poder. Y el ritual recurrente de los secretos del poder es la cartelera, con nombres, screenshots, mensajes privados, rumores, historias inventadas, todas leídas y comentadas a la audiencia en vivo. Di algo online y tienes chances reales de aparecer. Quizá no imputado de algún crimen, pero chalequeado, burlado, expuesto, hecho el entretenimiento de esa noche, hecho el entretenimiento del poder. Y no importa que sea real o no lo que están diciendo de ti, porque el propósito no es la verdad, huevón, es la humillación. Porque los efectos que la humillación ritualística ha tenido ha sido depresión e inacción. El programa y a los opositores le iba a dar un infarto, pues, porque es que ellos juran y hacen fiesta y hacen sus planes pensando que Nicolás y yo estamos peleados. Tienen ya cuántos años en esos 10 años y no se les ha dado ni se les va a dar. Mientras ustedes están peleados, nosotros estamos, les voy a decir algo, viendo cómo los jodemos ya. Hablemos un poco de Hannah Arendt. Las contribuciones que Hannah Arendt ha hecho a la teoría política y a la filosofía política es probablemente top 3. Lo que escribió durante décadas nos enseñó a entender de forma más profunda y al mismo tiempo más clara a los totalitarismos del siglo XX. Y ojo, énfasis en esto. Siglo XX. El siglo XXI es otra pelota, papá. En nuestro siglo, nuevas ideologías, nuevos estilos, nuevas formas de poder han nacido. Y Venezuela puede estar atrasada en muchas vainas, pero no en esto. El profesor Eric del Búfalo dijo en una entrevista para El Nacional en 2024, el chavismo tiene el gran mérito de inaugurar una categoría en sí misma. Así como hay fascismo, estalinismo, peronismo, etc., hay chavismo. De acuerdo 1000%. Y, llevando también el mismo tono del profesor Eric, puedo decir que Hannah Arendt y su banalidad del mal se quedaron atrás y no son capaces de describir lo que el chavismo es. Hay que inaugurar un concepto nuevo. La banalidad del mal es un concepto que Arendt creó tras ver el juicio a Adolf Eichmann. Eichmann fue uno de los arquitectos de la política de exterminio del régimen nazi. Al ir a su juicio, esperaba Arendt ver a un antisemita virulento y básicamente la encarnación del mal. Lo que encontró fue a un burócrata sin pensamientos, por lo que inventó un término: ausencia del pensamiento. La incapacidad o la negativa de ponerse en los zapatos del otro o juzgar sus propias acciones. En lo que concernía a Eichmann, él solo estaba corriendo trenes y alcanzando cuotas. Trabajo administrativo, pues. No era capaz o simplemente no quiso sumar 2 más 2. O no había algo que lo motivara a hacerlo. El punchline de Arendt es que el mal solo necesita falta de introspección. En el chavismo vemos todo lo contrario. En el chavismo vemos frialdad, pero no de los automatismos que eran tan característicos de los totalitarismos en el siglo XX. De hecho, los automatismos son totalmente ajenos al chavismo. La frialdad que vemos en ellos en realidad proviene de su mentalidad militar. La mentalidad militar debe llevar adelante y hasta el último punto y hasta las últimas consecuencias la orden. No importa qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Básicamente es la frialdad del que puede y el que quiere jalar el gatillo. En otras palabras, crueldad. La crueldad de la resolución absoluta de la decisión. Pero el chavismo posee una ejecución festiva, orgiástica, ritualística de la crueldad. Vemos conciencia, pero también vemos excitación. Vemos la disposición alegre, el regodeo, el placer. Vemos que ellos desean perderse en su propio sufrimiento del lado de la masa culto y vemos que ellos desean perderse en la provocación del dolor del lado de la oligarquía chavista. Por eso demos un salto cuántico de la banalidad del mal de Arendt del siglo XX a lo que yo llamo de erotismo de la crueldad del siglo XXI. La banalidad del mal no es capaz de describir a uno de los sistemas políticos más importantes del siglo XXI. Europa es incapaz de describirlo. Solo el Caribe puede. Solo un sistema nacido en el Caribe es capaz de fusionar frialdad, método, erotismo, entrega religiosa y placer orgiástico. Tenemos frente a nosotros un sistema político cuya ideología es menos importante que su relación con el dolor. La relación que la máquina chavista tiene
con el dolor es el verdadero epicentro de su proyecto de poder. Hemos dedicado demasiado tiempo a la habladera de paja moralizante e ideológica, cuando deberíamos estar hablando del dolor. Dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres, decía Ernst Jünger. Quizá, solo quizá, la respuesta para superar al chavismo no es ser la muñeca sexual de los chavistas. No sé, solo una idea. Esta ha sido la primera piedra para pensar al respecto. Esta ha sido mi contribución. Si les gustó, por favor, suscríbanse, compartan el video, comenten el video, tuiteen el video, lo postean en Instagram. Porque como les dije, este es el laboratorio de ideas de la Venezuela que nosotros queremos que sea. Una vez más, suscríbanse, denle like, comenten y nunca olviden, soy yo.